Bienvenidos al mundo de la educación y la crianza, de las relaciones entre padres e hijos, entre docentes y alumnos. Comienza Crecer con Paloma Hornos. Arthur Miller decía que el teatro no puede desaparecer porque es el único arte donde la humanidad se enfrenta a sí misma. Y sí, el teatro ni puede ni va a desaparecer porque hay artistas que lo aman y lo crean para que nosotros, el público, lo disfrutemos. Hoy en Crecer hablaremos sobre teatro, sobre sociedad, sobre pensamiento, sobre arte y cultura. Y lo haremos de la mano de un actor, director y dramaturgo, artista controvertido y personaje comprometido consigo mismo, Albert Boadella. Muy buenos días, señor Boadella. Muy buenos días. Muchísimas gracias por hacernos este huequito en su agenda para pasar con nosotros esta mañana de domingo. Soy Paloma Hornos y les doy a ustedes que nos escuchan mi bienvenida al programa de hoy. El término teatro proviene del griego theatron, que indica un lugar para mostrarse y exhibirse. Esta mañana vamos a disfrutar de Albert Boadella mostrándose, así que sin más preámbulos, comenzamos. Crecer con Paloma Hornos, Radio Libertad. Albert Boadella acaba de presentar su último libro, Joven, no me cabré, contra el infantilismo progresista de la sociedad actual. Un manifiesto artístico mordaz y polémico en el que transmite al lector su visión sobre la política, la belleza y la modernidad. Voy, si me lo permiten, a aprovechar este lanzamiento como una, digamos, excusa para conocer un poquito más la figura de este artista al que no le gusta nada autodenominarse creador. ¿Cómo así, señor Boadella? ¿No se siente usted creador? Bueno, es que me parece que la palabra mueve a ciertos equívocos, ¿no? Si vemos el diccionario de la Real Academia, veremos que crear es hacer algo a partir de cero. Por lo tanto, no me sirve con la idea del arte, ¿no? Claro. Puesto que el arte nunca se hace nada a partir de cero. Mi propio oficio es un oficio que hace 2.400 años de historia conocida, que sabemos que hacían unas obras formidables que aún hoy se representan. Por lo tanto, yo creo que no creamos nada en el sentido estricto del término. Recreamos cosas, podemos dar visiones distintas finalmente de las mismas cosas, que tampoco no son tan variadas, siempre es o es el amor, o es el odio, o es la tiranía, etc. Pero difícilmente partimos de cero, no podemos partir de cero. Por eso utilizo otras palabras, quizá me gusta más desvelar. Desvelar es algo que ya existe, ¿no? Pero que ponemos la luz sobre aquel aspecto que a lo mejor ha sido olvidado, que nadie se ha fijado en él. Por lo tanto, prefiero ser un desvelador. De acuerdo, pues a partir de ahora intentaré recordar, de hecho me lo he anotado esta palabra para dirigirme a usted. El personaje que aparece en su libro, ese joven que acude a casa del dramaturgo para escribir una tesis doctoral, en realidad ¿a quién representa? ¿A todos aquellos que hoy en día quieren pero no saben ser tan modernos o transgresores como fueron generaciones anteriores? Sí, representa esencialmente esto, pero también hay una cierta crítica, ¿no?, a una generación, la generación finalmente de mis hijos, pronto será incluso de mis nietos, ¿no? Que seguramente nosotros abrimos excesivamente las compuertas de lo que yo entendería como la doma, ¿no? La doma de una criatura, porque una criatura en cierta medida está domada, ¿no? No es que sea exactamente igual como los animales, pero en cierta medida tenemos una parte animal. Esta parte animal está domada. Sí, si no domarla, pastorearla, ¿no? Muy relajados en este aspecto. Y eso hace que hay unas generaciones que han vivido quizá con poco estímulo del esfuerzo, con pocas dificultades en los inicios y por lo tanto ante las
digamos, entre los aspectos más duros a veces de la vida o los más crueles, muchas veces se quedan completamente pasmados y muchas veces incluso deprimidos simplemente por los primeros encontronazos con la vida. Por lo tanto, este joven que llega forma parte de esta generación. Entonces, es una generación que teóricamente está muy bien preparada porque los medios de comunicación, pues, en fin, han facilitado muchísimo conocimiento, pero que tiene serias dificultades en encontrar la esencia de las cosas, en afrontarse a la vida con esfuerzo, aceptando las tremendas contradicciones, aceptando las crueldades que la propia vida lleva en sí, ¿no? Y es un poco, en cierta medida, es la doma de un oficio, la forma de domar a un aprendiz de un oficio. Se entabla entre los dos personajes de dos generaciones consecutivas un diálogo que hoy en día, fuera de esas páginas, parece casi impensable, porque es que se escuchan en una sociedad precisamente en la que no se sabe escuchar otras opiniones. Señor Boadella, ¿qué podemos encontrar si nos atreviéramos a prestar oídos abiertos a opiniones distintas a las nuestras? Yo siempre digo que todos llevamos un inquisidor dentro. Y lo que hay que hacer, naturalmente, es tratar de reprimirlo. Es decir, siempre tenemos un aspecto en el cual la opinión que no coincide con la nuestra, pues nos crea rápidamente una cierta tensión, ¿no? Nos pone en una situación, nos pone en guardia. Y yo creo que eso hay que vencerlo también con los años. Quizá cuando uno es niño le cuesta mucho más, pero hacerse adulto es esto, ¿no? Es que la opinión distinta del otro, las tendencias distintas del otro, no causen en nosotros, diríamos, una especie de corte en el cual nos colocamos con una armadura ante las posibilidades de lo que dicen los demás, ¿no? Sino todo lo contrario, ¿no? Que nos mueva a la curiosidad, que nos mueva a eso que en mi oficio es tan importante, que es ponerse en la piel del otro. Eso es una cosa obligada, digamos, para la interpretación, ¿no? Claro. Y ese mecanismo de ponerte en la piel del otro, pues facilita el entendimiento y sobre todo facilita el conocimiento. Es decir, no estamos encerrados en nuestro mundo, sino que penetramos en el mundo de otras personas, en la cual podemos aprender muchísimas cosas. Con su larga trayectoria y experiencia, habiéndose relacionado con cientos, si no miles de personas, desde otros autores, la propia crítica, los actores, sus alumnos, desde su punto de vista, ¿a qué se puede deber que haya personas con las que nos relacionamos fácilmente y nos entendemos y se crea ese vínculo de escucha respectiva, y otras con las que nos cuesta tremendamente conseguirlo? Bueno, es eso que llamamos la química, ¿no? La ¿verdad? Química entre las personas. Hay realmente personas que por casi diría, por su forma de establecer una cadencia, ¿no? Casi diría un ritmo. Hay ritmos en los demás que nos facilitan la entrada y que coordinan como si fuéramos una orquesta, como si fuéramos un dúo musical, coordinan perfectamente la melodía. Y hay otras personas que su tiempo, su ritmo, la forma de lanzar las cosas, de dirigirse a nosotros, nos crea un cierto repelús. Le podemos llamar una inarmonía, ¿no? Me gusta esa palabra. Yo siempre pongo el ejemplo de que hay gente que siempre te telefonea cuando estás comiendo, cuando estás en el baño, siempre acostumbran a ser los mismos, ¿no? ¿Por qué? Porque hay personas que tienen ciertas inarmonías con nosotros. Esto es algo lógico y que forma parte, yo creo, de la esencia de la vida, casi en lo más puramente animal de la vida. Para encontrar, por ejemplo, una pareja, pues es muy importante la química, sin duda alguna.
yo lo he comprobado. Yo estoy desde hace exactamente 45 años con una mujer, con la misma mujer, vamos, ¿no? ¿Por qué estoy? Estoy por muchísimas cosas, en fin, estaría mucho tiempo aquí contándolo, ¿no? Pero sobre todo, creo yo, porque hay una química que se integra muy fácilmente entre las dos personalidades, ¿no? Química que tiene que ver con los gustos, con el tiempo con el que hacemos las cosas, etcétera. Tanto la química, eso que llaman la química, es muy importante. El ritmo, que lo es todo en la vida, el tiempo. Y hablando de tiempo, vivimos en una época con los ánimos un tanto soliviantados. La cultura de la cancelación, teniendo cuidado con lo que se dice, cómo se dice, en qué momento, siempre con una sensación de estar limitados por lo políticamente correcto. Estando tan limitados, ¿podemos llegar a conectar con los demás, señor Boadella? Pero estamos viviendo unos momentos muy peligrosos, ¿no? Desde este punto de vista, desde el punto de vista de la libertad. Uh-huh. Porque sobre el papel, en fin, sobre las constituciones de los distintos países donde funciona la democracia, pues la libertad de expresión es muy amplia, ¿eh? Casi diría que casi se puede decir de todo, ¿no? No se puede hacer de todo, porque hay unos límites hacia los demás, pero sí que se puede decir de todo, ¿no? Pero curiosamente nos encontramos en que se han ido colocando toda una serie de tabús, muchísimos tabús, que se hacen intocables, o caso de tocarlos, pues automáticamente eres masacrado, qué sé yo, en las redes, eres señalado como una persona asocial o alguien, diríamos, que está contra la sociedad, ¿no? Eso es una cosa muy peligrosa, porque influye en una cierta autocensura de las personas. Es decir, naturalmente que no hay una censura oficial como la que yo viví con la dictadura, ¿no? Que había que presentar los textos antes y que venían los censores en las representaciones. Pero es una censura encubierta en cierta medida, ¿no? Porque uno está coaccionado en que su expresión, su libertad de expresión, pues caso de ejecutarla con total libertad, tendrá unas consecuencias a veces desde el punto de vista social muy graves. Y esto a mí me parece más engañoso que la propia censura, porque cuando yo trabajaba censurado, obviamente en el teatro, todos los espectadores sabían que yo había pasado la censura. Por tanto, sabían que yo estaba censurado. Cualquier cosa que yo iba más allá era rápidamente captada por los espectadores. Por tanto, la situación era mucho más clara en este sentido, ¿no? Ahora, naturalmente, no hay censura, pero incluso los artistas, yo creo que nos reprimimos más que en épocas que existía esta censura. Porque la censura, el único peligro era que te prohibieran una obra, pero nada más. No te volvías un ser asocial frente a los demás, ¿no? Ahora el peligro es mucho más grave. Te pueden marginar completamente de la sociedad. Precisamente al hilo de la libertad de expresión, usted que montó La Torna, una obra por la cual acabó en la cárcel, cuando muchas personas se quejan de esa falta de libertad de expresión, y usted mismo lo está poniendo sobre la mesa, ¿qué se le viene a la cabeza de aquellos momentos de no da tanto de censura, sino de falta de libertad de expresión, que usted la vivió en sus propias carnes? Bueno, yo hice algo que obviamente, si lo hubiera sabido antes, porque existía una ley, ¿no? Una ley que yo transgredí. Yo transgredí una ley por la cual los militares podían juzgar a los civiles, que no fueran militares, los podían juzgar en casos de insultos, injurias, lo que ellos pudieran considerar que era nocivo para ellos. Por tanto, yo transgredí una ley que yo no sabía que todavía estaba en vigencia, porque estamos hablando del año 77, hacía 2 años que había muerto Franco,
Entonces yo pensaba que habíamos entrado ya en la democracia, pero existía esa trampa, esta ley que no se había anulado. Yo transgredí una ley y obviamente sufrí las consecuencias de esta transgresión. ¿Esta ley qué era? Era una ley, obviamente, que no solamente de la dictadura, era una ley que venía desde el año 1907, que era una ley de protección al estamento militar frente, diríamos, a los medios de comunicación, para que no fueran excesivamente criticados. A mí se me viene a la cabeza que, ante todo, pues yo apliqué la libertad de expresión que creía que yo tenía que aplicar y me encontré pues con una gente que estaba en desacuerdo total con esta libertad de expresión. Pero había un motivo de ello. Y el motivo es que se había producido lo que llamamos un crimen de Estado. Uh-huh. Es decir, yo salí en defensa de un ajusticiado del año 74 que se llamaba Heinz, que en principio decían que era polaco y después resultó que no era polaco, sino un ciudadano alemán, y hice una obra sobre esta ejecución y sobre la forma como se había hecho el juicio, cómo se le había hecho un consejo de guerra por parte de los militares. Y obviamente, después con los años, se descubrió que efectivamente tenía razón. Los militares habían escondido que este hombre no era polaco, sino que era un ciudadano de la República Federal Alemana y que lo hicieron pasar por polaco porque en aquel momento no había relaciones diplomáticas con Polonia durante la dictadura y que por lo tanto pudieron ejecutarlo tranquilamente, cosa que no hubiera sucedido si hubiera sido un ciudadano de la República Federal. Es decir, que yo salí pues en defensa de una persona que fue víctima de un crimen de Estado. Y me costó naturalmente la cárcel y el exilio después. Tuve que escaparme de la cárcel y irme al exilio. Ustedes no lo están viendo, estamos conectados con Albert Boadella por videoconferencia y yo tengo el gusto de tenerle delante de mí, aunque sea a través de la pantalla. Y cuando nos estaba contando esta historia, tenía una cómica cara de pillo que resultaba bastante simpático, y eso enlaza directamente con la siguiente pregunta. Muchas personas viven hoy en día crispados, asustados, constreñidos. ¿Cree usted que todavía hay espacio para el humor o estamos demasiado preocupados? Yo creo que el humor es una de las pocas cosas que nos diferencian de los animales, el sentido del humor, ¿no? Claro. Porque el sentido del humor significa distanciarnos de nosotros mismos. Es decir, incluso hacer humor, hacer ironía sobre nosotros, reírnos de nosotros mismos. Cosa que no hay ningún animal que consiga esto. No hay ningún animal que consiga distanciarse. En otras cosas nos parecemos mucho, pero en esta es la que hay más diferencia. ¿Eso qué quiere decir? Pues que la práctica del humor significa la práctica de una forma muy civilizada de comunicarse. Es algo que es una especie de antídoto contra el fanatismo, contra el talibanismo, ¿no? Porque saber reírse de las cosas que podemos considerar serias, cosas que podemos considerar a lo mejor sagradas, saber reírse de ellas, pues es ver las cosas con otro ánimo, ver otras caras de una misma cosa. Y ver que en el fondo cualquier cosa que nosotros podemos considerar, en fin, enormemente intocable, pues tiene sus aspectos también ridículos, ¿no? Según cómo lo miremos, ¿no? Es decir, esta distancia es algo necesario para que la vida en la sociedad sea agradable, sea poco fanática, ¿no? Evita el fanatismo y evita el talibanismo sobre cualquier idea. Yo creo que falta muchísimo humor y sobre todo, y muy especialmente en el mundo de nuestros dirigentes. Nuestros dirigentes siempre están enfadados, ¿no? Sí, es cierto. Nunca tienen palabras, en fin, graciosas, humorísticas, incluso a veces para los ataques al adversario, ¿no? Si los ataques al adversario son con
con una fiereza muy desagradable, ¿no? A veces se puede atacar al adversario pues con cierta ironía, con cierto sentido del humor, ¿no? Sin burlarse del otro, ¿no? Pero utilizando la ironía. Y lamentablemente eso no va por este camino. Para la ironía y para encontrarle ese punto divertido que en el fondo todo tiene en esta vida, necesitamos recurrir a ese pensamiento creativo. ¿Cree usted, señor Boadella, que hoy en día la creatividad se fomenta o en cierta manera se considera un poco pecado? Y además un pecado peligroso a veces. Bueno, romper los moldes siempre ha sido peligroso. Es decir, hacer cosas que son, en cierta medida, a veces insólitas, ¿no? Que son muy originales. Y por original quiero decir que pertenecen a la mentalidad de una persona o de pocas personas, pues rápidamente estas cosas pueden romper los tabús con los que se defiende una sociedad, ¿no? Una sociedad va creando una serie de tabús. Entonces, pues los artistas, por poner un ejemplo, muchas veces han servido para poner en tela de juicio esos tabús, sea, pues, como he dicho antes, a través del humor, sea a través de la tragedia, o a través de la sátira, a través de otros procedimientos, han puesto en tela de juicio cosas que la sociedad considera intocables, ¿no? Eso ha sido siempre la lucha entre los artistas, en fin, también entre grandes escritores, intelectuales y la propia sociedad. Esto es una función ecológica, una función de equilibrio social importantísima, ¿no? Si desaparecen estos anticuerpos, en fin, les hemos llevado, si se quiere, pues creativos en cierta medida, ¿no? Estos anticuerpos que hacen cosas originales, singulares, especiales, pues claro, estamos caminando hacia una sociedad casi mentalmente militarizada, donde digamos casi una sociedad de pensamiento único. Por lo tanto, es muy importante que la gente defienda su originalidad, su singularidad, la exprese con toda libertad, al margen de esos tabús, ¿no? Que, insisto, que hoy en día son muchos. Hay tabús por todas partes. Cuando yo era joven, vivía en una dictadura, pues la dictadura tenía 3 o 4 tabús. En fin, no podías tocar al dictador, evidentemente. Por supuesto. No podías ponerte con él. Había el tabú religioso y había el tabú sexual, ¿no? Y había como una especie de mitos sexuales intocables, ¿no? Pero no había demasiados más. Decía, no existían todos los que existen ahora. Ahora que tenemos el animalismo, tenemos el cambio climático, tenemos la variedad de sexos en el cual yo ya no sé ni al que pertenezco, casi, ¿no? O sea, todo eso, y si tocas una de esas cosas, parece que toques, en fin, las leyes fundamentales del movimiento, sí, como se decía antes. Yo creo que hay que estimular la variedad y el respeto y casi diría la admiración a la singularidad de las personas. Y precisamente al otro lado de la singularidad está ese peligro del que hablaba usted hace un instante, que es el pensamiento único. ¿Existe algún tipo de vacuna contra el pensamiento único? Bueno, la vacuna contra el pensamiento único es sobre todo el conocimiento, es realmente conocer las cosas. El pensamiento único consigue sus objetivos cuando, en fin, la ciudadanía o la gente que acepta este pensamiento único, pues tiene unos conocimientos limitados. Por ejemplo, pongo yo el caso sobre historia, ¿no? En fin, yo vivo en una comunidad donde se ha manipulado la historia, pero se ha manipulado totalmente, ¿no? Y hay mucha gente, pues, que tiene ciertos pensamientos políticos en relación a su desconocimiento total de la historia
de esta comunidad. Entonces cree, pues, que, en fin, que había un enemigo común siempre, que se llamaba España, que era el enemigo común de Cataluña. ¿Y eso qué es? Es por desconocimiento, por ignorancia. Pues, claro, ¿qué existe contra el pensamiento único? Pues existe conocer las cosas, en fin, en profundidad, ¿no? Es decir, saber, casi diría, en cierta medida, desconfiar un poco de lo que nos viene dado como algo oficial, desconfiar, diríamos, muchas veces de lo que parece intocable, de lo que parece absoluto, ¿no? Y ver si hay otras visiones, otras posibilidades, ¿no? Esa confianza ciega en fin, en lo que ha dicho la versión oficial, pues esa confianza ciega lleva al totalitarismo, sin duda alguna, ¿no? El totalitarismo es el enemigo de la cultura, del conocimiento, de lo que significa el pensamiento libre, ¿no? En su obra hace referencia al adanismo imperante, entendiendo por adanismo esa tendencia a hacer las cosas como si nadie las hubiera hecho antes. ¿Y a qué se puede deber ese adanismo que usted manifiesta que encuentra en nuestra sociedad? ¿Nos queremos todos sentir especiales o precisamente nos asusta comprobar que todo lo que otros han logrado y encima lo han hecho sin esperarnos a nosotros? Hay una, digamos, una tendencia en las generaciones jóvenes, por jóvenes entiendo, en fin, así llegar hasta mi edad, es decir, por supuesto. Pero hay una tendencia a la eliminación del pasado. Es decir, el pasado es algo que se considera nefasto, en fin, que pesa, que significa, vamos, así hablando un poco popularmente, el pasado es algo facha, es como si fuera un poco facha, todo lo pasado, ¿no? Claro, esto es una barbaridad, ¿no? Como decía antes, es un desconocimiento, sí. Es una inmensa ignorancia, ¿no? Porque en el fondo, en el pasado, está todo. El presente, bueno, está por hacer, lo vamos haciendo cada día, ¿no? Y el futuro no hay nada. Pueden haber las disquisiciones que queramos sobre el futuro, pero no hay nada sólido en el futuro. Todo está en el pasado. Por tanto, claro, esta especie de adanismo está porque, obviamente, si tú no miras con respeto y con profundidad al pasado, pues te parece que lo que has hecho es fantástico. Cuando un músico mira profundamente el pasado, pues entiendo que se encuentra con Juan Sebastián Bach, con Beethoven, con Stravinsky. Y, hombre, es muy duro, ¿no? Hacer una cosa que sea mejor que aquello. A un pintor le debe suceder lo mismo con Tiziano, con Velázquez, con Murillo, ¿no? Se va al Prado y se queda deshecho, ¿no? Entonces, ¿qué hace? Pues mira para otra parte y piensa que puede prescindir, que para ser original hay que prescindir de este pasado. Y aquí se equivoca totalmente, porque nos encontramos, en ese caso de los pintores, nos encontramos una pintura muchísimo más inferior a todo lo que vemos en el Museo del Prado. Incluso lo más corriente, lo más sencillo del Museo del Prado es superior a cualquiera de las cosas que ahora se consideran geniales. Y lo mismo sucede en música. Y también, ¿por qué no?, también en teatro. Shakespeare no ha sido superado, no lo superamos nosotros. Bueno, pero algo hay que hacer, obviamente. Pues lo que hay que hacer es mirar a esta gente y ver qué podemos aportar nosotros. Pero no pensando que lo vamos a superar, en fin, que vamos a revolucionarlo todo. No, simplemente, en el fondo, basarnos en sus principios artísticos, en sus principios de oficio, y tratar de aportar alguna cosa en relación a nuestro tiempo. Esta humildad, que es necesaria para todo,
políticos incluidos, ¿no? Pues esa humildad es, yo creo, muy beneficiosa para que las personas, pues, se enteren de algo, conozcan cosas. Si no existe esta humildad, pues difícilmente hay el aprendizaje. En el fondo es el núcleo del último libro que yo escribí, ¿no? El libro con el aprendiz, ¿no? Que lo primero que hago es que tenga, acepte ser un aprendiz, que requiere una gran humildad. Cierto. E incluso pues una cierta admiración al maestro. Ahora nadie quiere maestros, ya no hay maestros. Rápidamente uno ya quiere ser genio, pero esto es un camino a la vulgaridad, digamos, y este camino obviamente a este adanismo que nos está invadiendo. Y hablando de genialidad, del pasado, de las artes en general y del teatro en concreto, señor Boadella, ¿cree usted que todavía existen compañías transgresoras como lo fue el Joglars en su momento? Compañías de teatro. Bueno, hay gente que hace teatro bien hoy, ¿eh? Los actores quizás están incluso más preparados que en mi tiempo, ¿no? Pero hay lo que antes me he referido, este miedo a romper los tabús actuales. Claro. Son los tabús, yo diría, tabús un poco progres, ¿no? Son los tabús progres, ¿no? Y el miedo a pensar con una cierta libertad. Mi gremio está muy influido por esta idea, diríamos, un tipo de idea que yo le llamo progre porque no sería exactamente una idea de progreso, sino que son unas costumbres, un estilo, unas ideas que pretenden muchas veces ser revolucionarias y que toda la gente prácticamente de mi gremio está en ello. Consideran, en fin, que ser alguien pues de tendencias conservadoras, pues eso ya es inaceptable, ya es un facha, etcétera, etcétera. Yo creo que aquí pues hay una evidente falta de libertad, ¿no? Es decir, quieren comunicarse solamente a un sector de la sociedad, ¿eh? No quieren comunicarse a todo el mundo, ¿no? Diríamos que quieren solamente su propia clientela que les ría las gracias. Y yo creo que precisamente en mi gremio la gracia está en que si nos tenemos que reír de alguien, nos riamos de los que están en la sala mirándonos. Esto es lo más higiénico que existe, ¿eh? No de los que están fuera, sino de los que están dentro. Y eso es un poco lo que el Joglars practicó y practica, sigue practicando, y en mis montajes pues hago exactamente lo mismo. Es decir, pongo en tela de juicio la propia gente que está en la sala, vamos, incluso nosotros mismos, ¿no? Y eso pues tiene a un lado evidentemente transgresor. Hay gente que se lo toma mal, hay gente que se enfada o que discute, cosa que está bien, pero que discute y eso es lo que podríamos llamar esa transgresión. Ahora, reírse de los que están fuera, de los que son los adversarios de los que están dentro del teatro, hombre, eso es muy fácil. Claro. Eso en la taquilla funciona fantásticamente, vamos. Eso es lo más comercial. Y eso está sucediendo ahora. Eso y que el teatro es menos épico que en mi época. Ahora el teatro son pequeñas historias de parejas, de tríos, digamos, son historietas pequeñas, sí, sobre lo que sucede, pero no tienen una dimensión épica, ¿no? Como la tenían los propios griegos, ¿no? Sobre los grandes complejos, sobre las grandes pasiones de las personas, ¿no? Sobre el amor, sobre la tiranía, sobre el deseo, sobre la pasión. Siempre son historias llevadas, casi diría, a lo doméstico. Muy tipo vodevil, ¿verdad? ¿verdad? Yo creo que esto es un inconveniente para hacer un gran teatro.
Hablaba usted hace un instante del efecto en taquilla. En esta sociedad del todo a un euro, nos quejamos constantemente del precio que tiene asistir a una representación teatral. ¿Cree usted que el teatro está infravalorado o somos nosotros el público que estamos mal acostumbrados? Yo creo que esto último es lo más exacto. Es decir, el público se ha acostumbrado a que hay cosas que las paga a unos precios fabulosos y cosas que tienen el mismo valor que por lo que sea, pues, en fin, están escasamente bien remuneradas, ¿no? En eso tienen una parte de responsabilidad las propias administraciones públicas, ¿no?, que han entrado con esta especie de proteccionismo, muchas veces por intereses electorales, pero vamos, por lo que sea, ese proteccionismo de las artes en las cuales cuando un espectador se sienta en la butaca, pues se está sentando además sobre, qué sé yo, sobre 40 euros en el teatro, ¿no? ¿Por qué? Porque claro, como se ha subvencionado y tal, pues el teatro, lo que han pagado es 4 veces inferior al precio real de lo que están viendo. Y eso es muy peligroso, ¿no? Es muy peligroso porque eso nos ha colocado en manos de las administraciones públicas, es decir, en manos de la política. Pero las administraciones públicas están regidas por unos políticos y por unas tendencias de cada momento, de los gobiernos de cada momento. A mí me parece mejor la fórmula de que los espectadores se acostumbren a pagar el teatro al precio real, que es un precio aceptable, porque seguro que cuando se van a tomar una copa después se gastan muchísimo más que lo que han pagado en el teatro, pero estoy convencido de ello. Entonces se acostumbran a pagar y entonces tendrán a cambio algo muy importante, que es la libertad de los artistas. Es decir, nosotros no dependeremos de quedar bien con el régimen de turno, sino nos dirigiremos directamente a los espectadores, porque ellos nos han pagado y por lo tanto podremos utilizar esta libertad. Los espectadores no nos condicionarán en nada, simplemente querrán que lo que vean pues sea digno. En fin, les emocione, les provoque, etcétera, ¿no? Pero nada más. Entonces a mí me parece que esto es algo que hay que estimular, ¿no? Que la gente se acostumbre a pagar el teatro al precio real. Si no, es una especie, todo el mundo habla del teatro siempre como una especie de minusvalía, ¿no? De estos pobres chicos, hay que pasar por taquilla porque, bueno, a mí me parece eso terrible, ¿no? Entiendo que hay cosas que tiene que intervenir la administración, ¿no? Entiendo que hacer una ópera con 60 personas en el coro, 60 músicos en el foso y los cantantes, pues seguramente el espectador no puede pagar personalmente lo que vale esto. Que también es discutible porque en Estados Unidos funciona así, ¿eh? El espectador paga la ópera. En el Metropolitan la pagan los espectadores. Los espectadores y las empresas que hacen de mecenas en ciertos momentos. Pero no paga el Estado. Esto no hay que olvidarlo, ¿eh? Desde su propia experiencia, espectáculos como los del Joglars o de otras compañías de aquella época, de la época de los inicios del Joglars, eran de una magnitud estética y técnica que imagino que para rentabilizarlo la entrada sería carísima, ¿no? ¿O no era tan así? No era así, no. Nosotros durante los muchos años vivíamos exclusivamente del público. Lo que sucede es que teníamos que hacer muchas representaciones. Es decir, una obra, pues se hacía, hay obras del Joglars, obras de los años 80, 90, que se hacían 300 veces. ¿Por qué? Para rentabilizar. Era como una empresa en la cual nosotros invertíamos en una obra, pues todo el dinero que habíamos ganado en la anterior. Invertíamos en aquella obra y por lo tanto teníamos que rentabilizar aquel dinero que nosotros habíamos aportado, ¿no? Y había que rentabilizarlo pues con muchas representaciones, ¿no? Pero era el público quien nos pagaba, ¿no?
Después, con el tiempo, pues sí que vinieron subvenciones o ayudas, pero siempre el Joglars tuvo un nivel de subvención de un 5 o 7% de su presupuesto general, lo cual no es nada, es poquísimo. Casi nunca se pagó una obra del Joglars por parte de la administración. Eso casi no sucedió, parece un par de veces. Una vez en el año 92 con los fastos del 92 y alguna otra vez. Lo demás éramos nosotros quienes nos autofinanciábamos. Señor Boadella, ¿usted echa de menos la época del Joglars? Echo de menos una época extraordinaria, como una utopía, en que yo la sitúo entre el año 83 y el año 2000, ¿no? Esos 17, 18 años que fueron extraordinarios por el equipo que constituimos, el lugar donde hacíamos los montajes, el tiempo que podíamos ensayar. Había obras que las ensayábamos durante 6 meses, nos concentrábamos en la montaña, en un lugar precioso, en el Pirineo. Teníamos una casa magnífica, una casa extraordinaria, que era como un hotel de 5 estrellas, con una señora que hacía la cocina, la limpieza. Era una época extraordinaria que la autofinanciábamos nosotros, ¿no? Con el dinero de la taquilla. Y nos divertíamos extraordinariamente haciendo este trabajo. Yo recuerdo esto, también lo recuerdo así, porque éramos jóvenes, ¿no? Éramos todos muy jóvenes. Y eso es formidable, ¿no? Estábamos todos en una época de la vida maravillosa, todos estábamos enormemente enamorados de nuestras respectivas parejas, era lo máximo que se puede tener. Ahora bien, mi vida personal no ha decrecido en este sentido, ¿no? Yo sigo trabajando, vivo en una casa muy bonita, de la que estoy ahora hablando, ¿no? Es una masía antigua del siglo XVII, en fin, que pude restaurar con mucho cuidado. Un jardín grandioso, extraordinario, del cual mi mujer y yo pues lo cuidamos todos los rosales, todo. Y además, dentro de 2 semanas, en esta casa, en una sala muy grande que tengo, empezaré un montaje con unos cantantes, actores y cantantes. Ellos vivirán fuera en otras masías. Bueno, esto es una vida ideal, ¿no? Sin duda. Una vida magnífica, pensando que tengo 79 años y este año próximo cumpliré 80, ¿no? Entonces, esto es una vida regalada, ¿eh? Es un regalo, vamos, envidiable, ¿no? Y no tengo ningún inconveniente en que me envidien, vamos. Entre la época del Joglars y el momento actual en el que habla usted de una vida regalada, pero me consta que es una vida más que ganada, a partir del año 2010 se encargó de los teatros del Canal en Madrid. ¿Cómo fue la experiencia de dirigir los teatros del Canal? Bueno, es una experiencia para mí pues insólita, porque yo siempre había estado del otro lado. Claro. Es decir, yo había estado en el mundo privado, por lo tanto fue mi incorporación a una administración pública en mi arte, en el teatro. Y esto pues me significó tener que replantearme muchas cosas, ¿no? Primero, la más importante, la libertad, ¿no? Yo tenía que programar con la máxima libertad, nunca condicionado por estar en un lugar donde, en fin, lo regía o lo financiaba la administración. Y al mismo tiempo programar aquellas cosas que incluso a veces no eran totalmente de mi gusto, pero yo pensaba que podían ser del gusto de los espectadores. Es decir, que yo no hice un teatro a mi medida
sino que hice un teatro pensando siempre en el público. En este caso, el público de Madrid, bueno, el público de toda España, porque los teatros del Canal asiste gente también de toda España, pero pensando en los demás. Si yo hubiera hecho una programación exclusivamente a mi gusto, con 2 meses de programación hubiera tenido suficiente, ¿no? Pero tenía que programar 12 meses, ¿no? Entonces había que encontrar aquellas cosas que yo pensaba que eran interesantes y a veces cosas que estaban un poco en contra, casi diría, de mi forma de pensar, desde el punto de vista de los contenidos o la ideología, pero pensaba que el público era plural y que tenía que aceptar también estas cosas. Esta fue la experiencia. Y después la experiencia, desde el punto de vista de mi relación con la administración, pues fue muy buena. Me llevé muy bien, sin grandes problemas, con los distintos presidentes de la Comunidad de Madrid. Yo estuve bajo 3 presidencias distintas, ¿no? Y siempre la relación fue muy fluida, porque entendieron que si ellos me decían que no a cosas que yo consideraba que eran importantes o vitales, pues rápidamente estaba mi dimisión sobre la mesa. Y entonces yo hacía una técnica así un poco ingeniosa, que era firmar los contratos de año en año. No quise nunca firmar un contrato para 4 años o 5 años. Era de año en año, ¿no? Entonces, así, de esta forma, que causaba unos líos tremendos desde el punto de vista administrativo, pero era una forma de decir, oye, si no me gusta, me voy a final de año, ¿no? Y bueno, pues así funcionó, y fui yo quien me marché. O sea, no me echaron ellos, fui yo que pensé que había terminado aquella etapa y que quería la libertad absoluta. Además de autor, director, desvelador, que no creador, como nos ha matizado, también imparte formación. Ha sido profesor del Instituto de Teatro de Barcelona entre los años 1969 y 2007, y el último proyecto docente, corríjame si me equivoco, es en la Escuela de Cine de Cádiz. ¿Cuál es la primera lección que reciben sus alumnos? La primera lección que reciben es pensar que esto es un oficio artesanal y que todas las ideas que ellos llevan sobre este oficio pueden estar muy bien, pero tienen que partir desde cero, y que es un oficio artesanal porque hacemos algo que ya en general está hecho, que hay obras extraordinarias por el mundo, y que lo que podemos hacer, como hacen los artesanos, es modificar pequeñas cosas. Pero que esta modificación de pequeñas cosas requiere un gran entrenamiento, una enorme humildad y después un enorme esfuerzo de trabajo. Y sobre todo ser muy detallista, ¿no? Que el detalle es lo esencial, que una cosa es genial o una bazofia a veces por cuestiones no importantes, sino por cuestiones de detalle, por cuestiones de tiempo, simplemente de ritmo. Una obra puede ser una catástrofe o puede ser una genialidad. Estas son las primeras lecciones. Pero vamos, la primera de todas es la humildad. Quiero unos alumnos humildes, unos alumnos que sepan que de momento no saben nada y que si trabajan, pues lo pasarán bomba, como se dice. Resulta curioso que imparta el módulo de artes escénicas precisamente en una escuela de cine, cuando usted ha hecho alguna declaración en la cual expresaba que no considera al cine del todo un arte, aunque sí también matiza que es una cosa maravillosa. ¿Por qué para Albert Boadella no es arte el cine? Porque el arte está basado en un principio muy simple, que es el principio de la poesía. Las cosas tienen... El principio de la poesía es con lo mínimo lo máximo, ¿no? Lo entenderíamos bajo una poesía, pues, en fin, que con las mínimas palabras, con poquísimas palabras, se consigue un efecto emocional extraordinario, ¿no?
pues lo mismo un escultor que con un trozo de piedra y una escarpa y un martillo, pues hace, no sé, Miguel Ángel hacía aquellas maravillosas estatuas de los esclavos, ¿no? con un martillo y una escarpa y un trozo de piedra que en principio no era nada. Es decir, con lo mínimo lo máximo. El cine, este procedimiento está invertido. Es con lo máximo lo mínimo. Yo pongo el ejemplo siempre de un beso entre los protagonistas en un amanecer, en una playa al amanecer, pues simplemente estos 2 segundos del beso que vemos en 4 fotogramas, requiere un grupo electrógeno, un camión con un grupo electrógeno que requiere 30 personas del equipo, requiere el premontaje, el montaje, requiere cantidad de cosas. Por lo tanto, se aleja del concepto poético que es, diríamos, esa cosa directa entre el artista, entre el cuerpo, entre la mano del artista y la acción del arte, ¿no? El arte en sí mismo, ¿no? El pintor que pinta, en fin, con unos pigmentos, un poco de aceite, pues con la pintura de óleo pinta en una tela, ¿no? El escritor que con una pluma o ahora con un ordenador pues hace el actor que incluso desnudo en un escenario desnudo es capaz de pasarnos de un mundo a otro. Por lo tanto, el cine no tiene eso y pierde ese elemento de direccionalidad, así diría, de esencia de lo que es un arte. Y después no tiene una cosa muy importante, que es la reacción del público. Claro, efectivamente. Es decir, si el público ríe, el público llora, eso no incita para nada a los actores que están en la película, ¿no? Y eso, la gente de teatro sabemos lo importante que es tener el público presente, respirar el mismo aire del público. Un silencio de 1000 personas no es el silencio de 3 personas. Por eso yo me siento especialmente afortunada de haber tenido la oportunidad de compartir esta hora en esta mañana de domingo con Albert Boadella y además poder haber hecho a través de esta videoconferencia con la cual he podido disfrutar de su gestualidad y de sus expresiones. Señor Boadella, muchísimas gracias por compartir con nosotros desayuno y charla en el día de hoy. Pues las gracias son recíprocas por dejarme expresar con tanta libertad. Por supuesto, muchísimas gracias. Gracias, señor Boadella, y, como no, gracias a ustedes que nos escuchan fieles cada semana. Hasta aquí el programa de hoy. Recuerden, tenemos una nueva cita la semana que viene. Desayunamos juntos cada domingo a las 9 de la mañana en Crecer con Paloma Hornos.